el euro. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué esperas del dato de inflación que vamos a conocer a partir de las 2:30 de la tarde? Yo contaba cómo también se va a mirar mucho al euro, ¿no? Bueno, no me atrevería a hacer una predicción numérica porque, en fin, la situación actual es muy complicada, pero en principio todo lo que estamos viendo, con la excepción de la fortaleza del mercado de trabajo, pero lo que son datos sobre precios, es decir, precios inmobiliarios, fletes, precio de la gasolina, precio del petróleo, precio de las materias primas, y una lista muy larga de otros indicadores adelantados, darían que pensar que el dato pueda ser parecido a lo estimado, porque claro, si está estimado, si está previsto un dato es porque la gente, el mercado, los analistas conocen toda esta información de la que estoy hablando, han hecho esa estimación en base a esta información y debería salir como previsto, o a lo mejor incluso un poco mejor, como espera el mercado, pero vamos, desde luego no me atrevería, después de la experiencia vivida en el tema de la inflación últimamente, no me atrevería a dar una predicción concreta numérica. China ya hemos conocido, se ha adelantado a Estados Unidos, ya hemos conocido el dato de inflación esta pasada madrugada, también el de la producción industrial, esta última un poquito peor, menos 0,7, aunque viene de mejorar el dato anterior, y la inflación en 1,8 tal y como esperaba el mercado. ¿Eso cómo le deja al inversor en el entorno de cómo va avanzando esa inflación en China y de cómo puede ir la recuperación de la economía china? La inflación con estos datos no le afecta en absoluto. La inflación que importa aquí ya era antes. Este dato, hombre, tendría que haber sido un dato extraordinariamente bajo o extraordinariamente alto para que tuviera la mínima influencia en el mercado, porque el mercado está absoluta y totalmente focalizado en la inflación en Estados Unidos, como es normal, porque quien mueve los mercados es la Reserva Federal y quien mueve a la Reserva Federal es el dato de inflación. Por lo tanto, no es un dato significativo. Sí se fija más el mercado en la cuestión de la producción, del crecimiento de la economía china, para ver si, en fin, cómo afecta la nueva política respecto al COVID, ¿no? Esto todavía tardaremos un poco en verlo. De momento parece que no afecta mucho y habrá que esperar datos. Lo que hay que mirar es si efectivamente en lo que más puede afectar precisamente es en la inflación, que es lo que mueve ahora mismo y desde hace meses los mercados. Y entonces, si hubiera un crecimiento fuerte, por ejemplo, se pensaría, yo creo que erróneamente, en que eso puede hacer, por ejemplo, subir el precio del petróleo. Pero pensemos que los chinos compran el petróleo a 2 euros. Es decir, que si hay alguien beneficiado a nivel de coste de materias primas en el mundo, bueno, con India y con muchos otros países que no aplican sanciones, o en definitiva los países que no aplican sanciones compran todo lo que son materias primas de Rusia baratísimas, tan baratas que en muchos casos nos las revenden a nosotros, a Europa, a Occidente, con un margen. Por lo tanto, no veo un grave problema de demanda en la economía china, teniendo en cuenta que primero no está creciendo tanto y segundo que les sale más barato que nunca las materias primas de las que son tan dependientes porque se las compran a Rusia a precio de saldo. Renta fija, Víctor. Hoy vamos viendo datos de los primeros días de año y la primera conclusión que se puede ver de cómo han ido tanto por oferta como por demanda es que los inversores están devorando directamente las emisiones de deuda en Europa porque buscan un número mágico, que es el 4% de rentabilidad. Están buscando sobre todo la manera en que puedan cazar ese 4%, hasta el punto de que en los datos de las primeras emisiones se ve que el apetito en estos días es un 27% superior a la media de los últimos 5 años y que la demanda está superando a la oferta en 3,25 veces, a pesar de que están siendo grandes emisiones. ¿Eso puede darle una idea al conjunto de los inversores y sobre todo a quienes asesoráis, de que ahora mismo sí que es momento de picotear, pero de una manera ya más agresiva, en renta fija para buscar sobre todo protección de rentabilidades en el año? Sí, a mí personalmente me da bastante miedo coincidir con el consenso en general, porque el consenso tiende a equivocarse más que acertar. O sea, claro, que no es porque yo sea más listo,
y además yo muchas veces, bueno, muchas no, pero a veces coincido con el consenso, como es en esta ocasión, pero me da bastante miedo porque las estadísticas, insisto, no es que yo sea más listo o que nuestro equipo de análisis sea necesariamente gente mucho más inteligente que los demás, procuramos hacerlo lo mejor posible, pero coincidir con el consenso no suele ser una buena señal. Ahora bien, el consenso se equivoca más que acierta, pero también es cierto que no se equivoca siempre. Y en esta ocasión yo no creo que se equivoque. Es una situación bastante evidente, al menos de momento, porque al final estamos ya, cuando la rentabilidad de los bonos en general de medio o de largo plazo está subiendo, está ya dando un cupón atractivo y es casi pura teoría económica y de los mercados que eso atraiga dinero. Con lo cual, primero, que atraiga dinero es normal. ¿Es una buena idea? Nosotros creemos que efectivamente hay que hacerlo con cierto cuidado porque está todavía muy tiernecita la caída de la inflación. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos cuán pegajosa es, pero hay casos como por ejemplo en Estados Unidos, que es donde nosotros sí hace tiempo que ya hemos incluido en nuestras recomendaciones la renta fija norteamericana de medio y largo plazo. En Estados Unidos es evidente que la Reserva Federal está ya, bueno, es evidente, no se puede decir en los mercados, pero tiene todo el aspecto de que la Reserva Federal está llegando al tope. Es decir, llevamos meses de caída de la inflación, esperemos que hoy se confirme que continúa cayendo esa inflación. La inflación subyacente también ha marcado, parece, un pico. Los datos adelantados muy importantes que la FED no los mira, pero ahí están, son claramente desinflacionistas. Cuidado, desinflacionistas no es deflacionistas, que la gente lo confunde. Desinflacionista viene de desinflar, es decir, que la inflación está en el 9 y baja al 6 y pico, se ha desinflado, pero no estamos en deflación, que sería que la inflación fuera negativa durante un periodo largo de tiempo. Es algo muy diferente. Pero bueno, efectivamente estamos viendo datos desinflacionistas en Estados Unidos, indicadores adelantados de la inflación que también indican una bajada de ese nivel de inflación. Eso respecto a Estados Unidos, que beneficia a hacerse ya con unos tipos altos, porque probablemente la FED no los suba mucho más, algo más sí, pero no mucho más. Y en el caso europeo, pues probablemente veamos también, estemos viendo ya un pico en la inflación y empecemos a ver la caída, sobre todo porque en Europa el problema no es de exceso de demanda, no es porque vaya todo muy bien, sino porque ha habido un shock de oferta como consecuencia de las sanciones a Rusia y de quitar del mercado a ese proveedor de materias primas o de que ese proveedor nos cortara el gas. Pero en definitiva es un shock de oferta, no un shock de demanda. Por lo tanto, ahora que están bajando todos los precios de las materias primas, yo creo que eso se irá trasladando a la inflación en general y también lo veremos en Europa. Y aunque el BCE ha pasado de ir totalmente por detrás y ser no hablar de la existencia de la inflación, a ser el adalid de la lucha contra la inflación, probablemente, y como ha dicho, creo recordar que ha sido o el ministro de Finanzas alemán o el Bundesbank, eso que ha dicho Lagarde, de que va a subir los tipos de interés de entrada 50 puntos básicos en como mínimo 2 ocasiones, tal vez sea un poco arriesgado. Yo creo que 50 puntos básicos más sí, a lo mejor otros 25 puntos básicos también, pero en principio probablemente no llegue a las subidas, digamos, espectaculares a las que ahora pues parece ser partidaria, aunque un poquito tarde. Eso también es bueno para los bonos europeos, pero hay que tener mucho cuidado, porque todavía en Europa no tenemos datos firmes de que esa inflación, sobre todo la subyacente, esté bajando. Por lo tanto, hay que distinguir y también distinguir qué tipo de renta fija. No quiero extenderme más, pero los bonos no son todos iguales. En los mercados hay mucha tendencia a hablar de renta fija y renta variable como fuera toda igual. Y no tiene nada que ver el resultado que ha tenido, por ejemplo, la renta variable inglesa el año pasado, que tiene un resultado estupendo comparado con el resto de mercados, o incluso el IBEX, con a lo mejor lo que ha hecho el Nasdaq o el S&P, pues algo parecido ocurre con la renta fija. Hay que saber elegir. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. A ver, a partir de las 2:30, que está todo el mercado pendiente, que nos trae ese dato de inflación. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente. 9:36 de